Buenas tardes. Buenas Hola, buenas tardes. tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. 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 ¿Ya están todos, Aye? Perdón. Son 35, así que sí, ya está. Bueno, la mayoría ya bárbaro, le damos para adelante. Bueno, buenas tardes a todos, como recién decíamos. La idea del encuentro de hoy es poder ver qué trata el práctico número 2 de financiamiento y ver qué han podido ver en relación a los ejercicios y poder hacer como un resumen, como hicimos la clase pasada, tanto de las herramientas del práctico como de los ejercicios y bueno, y poder ir barriendo cada uno, ver a qué apuntaban y bueno, las inquietudes que tengan ustedes en relación al TP2. Yo les había comentado en la primera clase que finanzas se basa en decisiones. Cuando depende de qué decisiones tenemos que llevar a cabo, es cómo vamos a decidir. En el caso de financiamiento, también persigue el objetivo empresario, que era maximizar el valor presente de los accionistas, pero en este caso financiamiento lo que va a tratar de buscar es minimizar el costo de financiación. Entonces lo que vamos a ver acá, en la mayoría de los ejercicios, son diferentes instrumentos de financiación y vamos a sacar la tasa de cada uno como para ver el costo. Es decir, con el tema de las tasas y los costos de financiación, nos pasa algo, diríamos, es como contrario. Por el lado de quien presta el dinero, es un rendimiento, y por quien toma el dinero, es un costo. Es decir, nosotros estamos viendo la decisión de financiarnos, entonces para nosotros es un costo. Pero van a ver que en algunos ejercicios se plantea la consulta de decir, bueno, ¿cuál es el rendimiento de esta acción? ¿Cuál es el rendimiento de este bono? Bueno, ahí lo estamos mirando no como tomadores de ese financiamiento, sino como del otro lado que fuéramos los colocadores, ¿no? O los que prestáramos el dinero. Entonces, el rendimiento y el costo es una misma moneda con dos caras dependiendo quién esté o tomando la financiación o prestando el dinero, y entonces ver cuánto le rinde ese dinero que está colocando. Vamos a ver la introducción, que en parte ustedes la han visto. Voy a checar acá. Una de las cosas que se planteaba en los videos era que ustedes tenían que, con este práctico, ser capaces de calcular costos, como recién les decía, de financiarnos, ver cuáles eran las fuentes de financiación, que acá lo está planteando la Filmina, y con esa combinación de proporciones de las fuentes que vamos a adquirir para financiarnos y los costos de cada una de ellas, poder obtener una estructura óptima combinando las diferentes fuentes de financiación, minimizando el costo para financiarnos. Entonces decía que después de este gráfico podríamos ser capaces de calcular el costo de las diferentes fuentes, determinar el costo promedio ponderado del capital y poder combinar, yo me tapo con esto, me voy tapando, y poder combinar este nuevo conocimiento, el TP1. También planteé el tema de la relación, que creo que se los comentamos la clase pasada. Nosotros del práctico 1 utilizábamos una tasa para descontar, que la dábamos por dada, o les explicaba que tenía que ver un poco con financiamiento en relación, les había hablado de lo que era con racionamientos, un contexto con racionamiento, sin racionamiento, y que teníamos tasas distintas. Bueno, acá terminamos de cerrar la idea, porque la tasa que utilizamos en el TP1 para descontar es esta tasa que se saca acá, que puede ser el KO, que es el costo promedio ponderado, puede ser el CAE, si estamos hablando que lo financian solo los accionistas, y el CAI, si estamos hablando de fuente de financiación ajena. Eso es lo que plantea la última consigna de la presentación. Después acá plantea el tema de las decisiones de financiamiento, que es uno de los pilares de la función financiera, y que eso recién también se los comenté, que cuál es el objetivo de maximizar el valor de la firma. Entonces buscamos esa mezcla óptima de financiación, y en este caso íbamos a perseguir minimizar el costo. Como en la inversión buscábamos los máximos rendimientos de las inversiones a realizar, acá buscamos minimizar los costos de financiación, lo contrario.
Y después acá tenemos las diferentes fuentes de financiación. Y acá abajo, la fuente de financiación ajena y la fuente de financiación propia. A algo también referimos la clase pasada. La ajena es el pasivo, son los terceros. La propia es el patrimonio neto. A la ajena la denominamos CAI, a la propia CAE. Y una de las cosas importantes a tener en cuenta es que la fuente de financiación ajena se considera como una fuente de financiación fija, de costo fijo en relación a las utilidades. Porque si nosotros visualizamos un estado de resultados, nosotros tenemos las ventas, los costos, los gastos, los intereses, el impuesto a las ganancias y la utilidad neta. Es decir, el pasivo cobra antes que el accionista, porque el accionista lo que cobra es la utilidad remanente, la utilidad neta final. Entonces se dice que el costo de financiación con pasivos es como un costo fijo para la empresa, porque siempre tenemos el monto de los intereses, y en cambio el patrimonio neto se lo considera un costo de financiación variable. ¿Por qué? Porque es la utilidad neta, y dependiendo de la utilidad neta que tengamos, la política de dividendos define cuánto de su utilidad neta van a recibir cada uno de los accionistas. Entonces, por eso se la considera variable. Si hay utilidad y es remanente, cobrarán los accionistas, y después está determinado por la política de dividendos, y si no hay utilidad neta, o negativa, en ese caso de quebranto, no va a haber nada para repartir. Por eso se la considera fija y variable. Eso también es importante saber. Y en cuanto al costo promedio ponderado del capital, lo denominamos KO, y que bueno, que surge de la sumatoria de los costos de cada fuente de financiación ponderado por la participación en el total de la estructura. Una cosa importante es que no es un costo promedio simple. No se hace, diríamos, cuánto nos cuesta el pasivo, cuánto nos cuesta el patrimonio neto, tenemos las dos tasas y las sumamos y las dividimos por 2, sino que cada fuente, su participación pondera. Entonces, un costo promedio ponderado. Es decir, si yo tengo mucho más patrimonio neto y menos pasivo, mi costo me va a dar diferente que si yo tuviera más pasivo que patrimonio neto, porque va a estar ponderada su participación en la estructura que vayamos eligiendo, vayamos combinando o teniendo acceso. Porque eso también recuerden que tiene que ver con el acceso que tenemos. Si estamos sin racionamiento de fondos, como financiarnos tenemos acceso a ambas fuentes. Si estamos con racionamiento de fondos, no hay fondos de tercero disponibles y solo la fuente de financiación va a ser la propia. Otras cosas a considerar. El costo relacionado directamente con el riesgo. Más riesgo que asume quien presta, más exige. Esto tiene que ver con lo que veníamos viendo de las dos fuentes. Dijimos que la fuente de financiación propia, que es el pasivo, siempre se considera como un costo fijo para la empresa, y el pasivo cobra a su vez antes que el accionista. Por lo tanto, el riesgo que asume el capital ajeno es distinto al del capital propio. Por lo tanto, va a exigir menos, siempre CAI va a ser inferior a CAE, por la exigencia y por el riesgo relacionado que tiene cada uno. A su vez, también CAI, una de las cosas importantes, es el punto 3, que es beneficios fiscales, es que para calcular CAI es igual a I por 1 menos T. Tengo la posibilidad de bajar la base imponible del impuesto a las ganancias, deduciendo los intereses y después tener la base para el cálculo. Entonces tiene beneficios fiscales. El contexto se los mencioné anteriormente, depende si estamos con o sin racionamiento, y el plazo, bueno, a mayor plazo también, mayor riesgo, mayor costo, es decir, va a estar dependiendo. Las tasas de financiación van a estar condicionadas, teníamos el valor de la tasa a riesgo asumido, y bueno, el plazo también va a ser un condicionante. A mayor plazo va a haber más riesgo de cobrar, entonces por lo tanto también va a estar, la tasa va a ser más alta. Y en el caso de las herramientas o las fórmulas que vamos a utilizar, recién mencionamos que CAI, que es la fórmula para calcular el costo de financiación en términos generales ajeno, es I por 1 menos T, y T es el impuesto a las ganancias, y en el caso del capital propio tenemos que verlo, dividirlo en acciones ordinarias, si son con acciones preferidas o son con utilidades retenidas. La fórmula base, como para que la tengan en cuenta, siempre la marcamos en clase, es la de acciones ordinarias. Es el dividendo proyectado, el dividendo del año 1, lo que proyecta distribuir la empresa, sobre el precio menos las comisiones o gastos de emisión, y esa división más G. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con acciones preferidas? La acción preferida no crece. Entonces G, que es crecimiento, no va a estar. Es la misma fórmula que acciones ordinarias,
pero sin crecimiento. Y utilidades retenidas, de vuelta partimos de la fórmula de acciones ordinarias, pero la diferencia es que las utilidades retenidas no se emiten, entonces lo que sacamos es los gastos de emisión o comisiones. Esa es una manera para que vean que no son tres fórmulas distintas, todas salen de la base, y lo único que hay que razonar es de qué tipo de acción estamos hablando, de qué tipo de utilidad, para darnos cuenta si requiere gastos de emisión o requiere crecimiento. Contemplarlo en la fórmula. Y el costo promedio ponderal del capital KO es igual a KI, que es el costo de la financiación ajena por la proporción de pasivo que yo tengo en mi estructura, en mi mezcla de financiación, y KE por la proporción de patrimonio neto sobre total de pasivos patrimonio neto. Por eso hablan de la mezcla y de las fuentes. Son las dos fuentes de financiación, la torta sería la mezcla y ver qué proporción ocupa cada una de las fuentes. Bueno, creo que hasta ahí es como un resumen de lo que han visto en teoría, de lo que han podido escuchar en el video, y es una manera de tener los tips como para tener, diríamos, el norte y las herramientas como para abordar los ejercicios. Vamos a comentar las cosas importantes de cada ejercicio, como hicimos en la clase pasada, y para ir viendo cuáles son las dudas. ¿Hasta acá estamos o hay alguna duda de las cosas básicas que hacen al tema? Cualquier cosa se desmutean y me consultan. Por lo menos estas son las herramientas que vamos a usar y cuál es, diríamos, el perfil que tiene el práctico, que apunta y qué es lo que estamos buscando. Avanzo entonces con los ejercicios. Sí, profe, hasta acá está perfecto. Bueno, perfecto. Fui un poco rápido, pero en realidad es, diríamos, más de lo que ya para cronometro práctico lo grabé yo, así que es más de lo que escucharon, y a su vez ustedes tienen que venir, diríamos, tratar de acompañar todo lo que vamos dando con teoría, que obviamente ellos van a nutrir, les van a nutrir de conocimientos mucho más profundos del tema que nosotros llamamos damos por dado el conocimiento teórico del tema, y bueno, vamos directamente a utilizar la herramienta y a comprender, bueno, qué son los resultados o qué es lo que estamos calculando. Bueno, en el ejercicio 1 nos encontramos con bonos. Acá tenemos 1, 2, 3 y 4, la primera filmina. El 1 es bono, el 2 maneja títulos, 3 y 4 vamos a hablar de acciones. Acá tenemos una combinación de fuente de financiación propia y ajena. Bueno, el ejercicio 1, una de las cosas que plantea es el bono, nos plantea qué cosas componen un bono. Vamos a ver que hablamos de un valor nominal y un valor de mercado. Vamos a ver que hablamos de una tasa cupón. Siempre cuando ustedes vean que el bono genera tanto o tal porcentaje, no está hablando de la tasa de descuento, no de la del denominador, sino la del numerador, la tasa numerador. Cuando estamos hablando que el bono rinde tanto, estamos hablando de la tasa cupón implícita, es decir, del flujo el flujo me dice, el bono me va a generar tanto de interés, porcentual o en valores absolutos. Me está hablando de la parte del numerador de la relación de análisis, es decir, me está hablando del flujo que me está generando. Cuando nosotros estamos mirando un bono, lo estamos mirando como un mini proyecto de inversión, por eso está hablando del numerador del flujo. La inversión de este pequeño análisis que estamos haciendo con el bono, como si fuera un proyecto, el menos la inversión es lo que me salió a mí el bono. Que fíjense que acá decían que por dicha emisión se obtuvieron $2.200.000 por una colocación de 2.400 bonos. Quiere decir que cada bono salió $916. Esa es como mi inversión inicial. El flujo que me va a generar es ese interés que por los primeros años es del 10,5 y después cambia al 8%. Y siempre cuando me den la tasa, eso se denomina tasa cupón, que es lo que me rinde el bono, que es lo que me genera el bono de flujo, y siempre se saca sobre el valor nominal. Entonces, otra de las aclaraciones. Cuando ahora me plantea el valor de mercado, que dijimos que es el precio, la tasa cupón es el flujo que me genera, y a su vez me habla que al vencimiento voy a recuperar, acá dice, ¿cuál es el rendimiento del bono de vencimiento? Su valor nominal es de 1.000.000. En este caso, a su vez, el valor nominal, y que si me dice que lo obtengo al vencimiento, como que amortiza el vencimiento, yo lo que voy a tener que tener en el último flujo, que dependiendo del tiempo de ese bono, es considerar que me genera el interés más el valor nominal. Entonces, los 1.000 del valor nominal los voy a contemplar en el último flujo. Cuando me está pidiendo rendimiento al vencimiento, me está preguntando cuál es la TIR de ese bono. Es decir, yo por iteración tengo que ir probando cuál es la tasa que me genera que esto me lo iguala a 0.
Por eso les dije que se lo imaginen como un pequeño proyecto de inversión. Por eso ven los menos 916 más los 105, 105, 80, 80, 80, 1080. Y bueno, lo que está, diríamos, en incógnita es K, porque me está pidiendo el rendimiento de un bono al vencimiento, es la TIR del bono. Y eso es lo que sacamos en el punto 1 del ejercicio 1. Profe, Sí, perdón, yo tengo una duda más que nada de concepto del enunciado. Cuando dice Sí. que obtuvieron 2.2 millones, no entiendo por Sí. qué obtuvieron si en realidad, o sea, tuvieron que poner para los bonos la plata. no, ellos prestan Ah, claro, yo lo había visto al revés. por dicha emisión. Ah. Con financiamiento te va a pasar eso que les dije hoy al principio. Se van a encontrar que depende de qué lado de la vereda estén. Claro, porque, o sea, yo entendía... Por eso pregunta cuánto le rinde el Estado. Por eso no te está preguntando cuánto es el costo. Te está preguntando cuánto le rinde el Estado de la emisión. Claro, perfecto. Bueno, gracias. Porque ellos son los que lo emiten. Bien, gracias. Bueno, rendimiento al vencimiento es TIR. Cuando les pregunten cuál es el rendimiento al vencimiento es la TIR. Les expliqué entonces cómo mirarlo. Para mí mirarlo como un mini proyecto de inversión a mí me hace visualizar mucho más el cuerpo, el flujo que genera, la TIR que yo estoy buscando, cuál es la inversión inicial, reconocer el valor nominal al final, y ahí ya tienen cómo armar un bono. Cuando se les presenta un bono, ustedes tienen ya la forma de poder calcular la tasa. Un complemento que tiene este ejercicio es que introdujo el tema de la duration. Es esa medida promedio en la que uno recupera, en cierta forma, lo que se paga, digamos, con los flujos, lo que pagó por el bono. Entonces, bueno, hay toda una fórmula de cálculo de cómo sacar, creo que estaba en el video paso por paso cómo ir calculándola, y en este caso daba 7,2 años. En este caso, como había 11 años, hubo que hacer uno por uno, y bueno, se pudo hacer en forma simplificada. Pero bueno, ahí están los pasos de cómo sacar el valor actual del flujo, cómo dividirlo por el precio, multiplicarlo por el tiempo y obtener los 7,2 años. Con esto estaría el ejercicio 1 entendido. Si les parece, y si no hay dudas, paso al ejercicio 2, y si no, vemos si quedó alguna duda con la explicación que les hice de como tipo resumen para poder llevar el ejercicio adelante. Yo tengo una consulta que es con respecto a la duration. Sí. En este caso significaría que el inversor tendría como dentro de 7,2 años recuperaría la inversión que realizó. ¿Eso significa? Sí, es como en un promedio donde, diríamos, vos recuperas con los flujos el desembolso del bono. Sí. En realidad es como una medida de riesgo lo que plantea la duration. De cobrabilidad del bono con respecto a los flujos que va teniendo. Claro, pero digamos se mide como en tiempo, ¿no? En tiempo, 7,2 años, sí, recién lo aclaré. Vos en porcentual la tasa la tenés en los 9,94 de la TIR, y en 7,2 años tenés la recuperación. Bien, gracias. Vale. Bueno, paso al 2, el ejercicio 2. Igualmente, yo voy avanzando en los ejercicios. Si alguna duda surge al final, de vuelta y remontamos algún ejercicio que quedó atrás, no hay ningún problema. Para ir más o menos llevando un orden. El ejercicio 2. El ejercicio 2 trata de títulos. Acá hay diferentes títulos con diferentes coberturas. Eso es lo que plantea como tips este ejercicio. Y dice, bueno, recordarse comprar las distintas inversiones, no mezclar rendimiento en pesos con dólares. Creo que también en el video estaba bien marcado cuál es la diferencia entre un título nominado en dólares, un título dólar link y un título ajustable por inflación. Una de las características del título nominado en dólares es que se paga en dólares. Es decir, fíjense que el flujo, cuando se arma, cuando ustedes vieron el cuadro en el cual se armó el flujo está en dólares. Yo siempre, fíjense que cuando, en este caso yo trabajé
el primero lo trabajé en dólares. Entonces, abajo lo que hago es tener en cuenta el tipo de cambio. Y para sacar el flujo en pesos, lo transformo el flujo en dólares por el tipo de cambio. Y ahí saco la TIR. En cambio, en el ejercicio de Titular Dollar Link y en el ajustable por inflación, yo trabajo con las variaciones de inflación en el último, que es el SER, y en el anterior con la evolución del tipo de cambio. Es decir, el primero lo hago por tipo de cambio, pero los otros dos se trabajan en pesos, son en pesos, no son en dólares. Entonces ahí trabajo con la evolución, porque la evolución me modifica el capital. Entonces, yo en el primero, si quieren como para marcarlo, teníamos los títulos nominados en dólares, trabajaba con el flujo $95, $10, $10, $110, por ahí teníamos cuánto me daba de interés en dólares, cuánto era la amortización al final, lo multiplicaba el tipo del cambio, lo ponía en pesos y sacaba la TIR. En el del Dollar Link se paga en pesos, entonces yo lo que miro es, parto de un capital de 100, miro cómo evoluciona el tipo de cambio, lo voy ajustando al capital, sobre el capital ajustado paga el cupón, paga el interés, 12, 14, y en el último tengo el capital final ajustado que me van a devolver, más el interés ajustado de ese capital. Es decir, más el interés que surge de ese capital ajustado. Y ahí saco la TIR. Entonces quiero sacar la TIR, porque el ejercicio preguntaba, construya los flujos asociados a emisión y calcule su costo en moneda local. Por eso a todos lo terminamos transformando en pesos. Y el último, el título ajustable por inflación, acá se ajusta el capital por el índice de la inflación y se pagan los intereses por el capital ajustado. Acá lo que hago también, veo la evolución del SER, ese 20%, 19%, 17% es la evolución del SER, que justo es coincidente con la evolución del tipo de cambio, pero bueno, ahí se hace contra en relación al SER. Voy teniendo los saldos capital, y voy teniendo la evolución de los saldos, del saldo capital año a año, y ahí voy sacando cuánto es el interés que me va dando y la recuperación al final. Eso es como para marcarles. El primero trabajo con tipo de cambio y los otros dos trabajo con variaciones de tipo de cambio en el intermedio y en el último con el del SER, como para que sepan por qué se saca distinto. Y uno se paga en dólares y se mantiene el tipo de la moneda y los otros dos se trabajan en pesos. ¿Puedo hacer una acotación? Sí, mil. Este ejercicio sirve como para la vida real, porque vos podés comprar bonos para invertir, digamos, si querés invertir en títulos, podés comprar un bono en dólares, que te genera, digamos, necesitas los dólares, te genera un rendimiento en dólares, podés comprar, si vos pensás que el dólar va a crecer más que la inflación, entonces te conviene comprar un Dollar Link, un título con Dollar Link, porque vas a ganar más, y si crees que la inflación va a ser mayor y el tipo de cambio está planchado, te conviene comprar un título que se ajuste por inflación. Es como para que tengan una idea de en qué se puede invertir como para cubrirte, digamos, viéndolo ahora en este instante del otro lado, no como una fuente de financiación por parte de la empresa, sino viéndolo desde del lado de inversor con los fondos que le quedan. Buenísimo. Profe, es casualidad, ¿no? Que justo coincida la evolución Sí, del tipo de cambio. lo aclaré que es casualidad para que no haya dudas. Pero fíjate que cuando está el cuadro puesto, arriba está el valor del SER y en el anterior el valor es tipo de cambio. Tipo de cambio. Es casualidad. Te dije, qué pena porque a veces trae confusión. Puede traer a confusión. Pero sí es casualidad. Que las variaciones coincidan. Este ejercicio no tiene más que eso. Pero bueno, sepan cómo se nomina cada uno y cómo trabajar con cada uno, como para ver cómo es el tratamiento, ¿no? Y bueno, la que contribuyó Aye es una manera también de verlo en la vida real a que apunta. Sí, sobre todo esto que ha pasado en los exámenes parciales, que trabajar con las variaciones, porque ahí por ahí le ponemos, se encuentran con un tipo de cambio y no saben qué hacer. Entonces, uno tiene que trabajar con las variaciones de cada uno de los años. Yo tengo una duda. ¿Sí? En el caso del título ajustable por inflación, ¿por qué los flujos son negativos? Los flujos negativos. No sé por qué quedaron negativos, ¿eh?
tendría que ser en el momento 0, ¿no? Negativo, esos 95 y el resto de los flujos. Sí, no sé por qué han revertido los flujos. Sí, porque quedan los signos cambiados. Está la inversión positiva, entonces los flujos negativos. Claro, sí, tenía No sé por qué. Me lo voy a anotar para corregir, pero no sé por qué. El signo. Igual justo tenés al revés, porque no es que está todo negativo con la inversión, sino que está la No, que por eso inversión la positiva. te da bien, porque tenés los signos cambiados, si no la Sí, te por da- eso la TIR te da bien. Claro, sí, porque la inversión inicial tendría que estar con negativo, ¿no? Sí, Claro, sí. te tendría que dar igual. Sí. Pasamos al 3. 3, fuente de financiación propia. Acciones. Bueno, en este caso decía que una empresa cuyas acciones cotizan a 60 planea distribuir los siguientes dividendos entre los próximos 3 años, 10, 12 y 20. En el caso de las acciones dijimos que no hay una tasa cupón, no hay un flujo de intereses, sino lo que recibe el accionista es el dividendo. Esperando que su precio ascienda a 110 ex dividendo. Se solicita determinar la tasa de rendimiento esperada para un inversor que adquiera la acción. Bueno, en este caso también se puede analizar como lo que tenemos que sacar es la TIR. El flujo son los dividendos, lo que el desembolso de la inversión son los 60, el valor de cotización, y a su vez el precio al final dice que se espera en 110. El dividendo es cuando ya, diríamos, ya se cobran los dividendos y el que es poseedor nuevamente de esa acción solo posee la acción y ya el derecho a cobrar el dividendo ya quedó atrás. Entonces, por eso el flujo se arma menos 60, que es la inversión, 10, 12 y 130. La TIR en este caso, o el retorno esperado, son 40,56. Es muy simple el ejercicio 3. Lo que sí nos cambia la manera de pensar es que el flujo que recibe un accionista no es el interés, que sale el valor nominal por la tasa de cupón, como veníamos viendo, sino que surge del dividendo, que obviamente depende. Vamos a ver una clase más adelante, vamos a ver lo que es política de dividendo y que depende de la utilidad de la empresa condicionada a esa política. Bueno, acá está dado, no nos hace ni calcular cuánto es el dividendo, ya nos dice cuánto le va a dar a cada acción, cuánto le corresponde. Y lo de la teoría del tema de ex dividendo también se lo van a ver bien cuando vean política de dividendo, de cómo va cambiando el precio de la acción según es acreedor o no de ese dividendo. Porque se hace un corte de todos los poseedores de las acciones, se le liquida el dividendo y todos los que compran a partir de ahí en adelante tienen el precio de la acción cae al valor, diríamos, solo va a ser el precio contenido sin el dividendo y después, bueno, una vez que nuevamente se anuncie la distribución, va a ser poseedor del futuro dividendo que se distribuye. Por eso se llama precio ex dividendo. Pero bueno, es muy propio del tema de dividendos, que es un práctico del cinismo, que es política. Está más adelante en la segunda parte, pero bueno, es para que sepan por qué lo estaríamos considerando de esa manera. ¿De este hubo alguna duda? No, profe. Bueno. No, ninguno. Bueno, y el práctico 4 también es de acciones de una empresa que se llama Ginkgo. Acá lo que vamos a ver es el costo del capital propio, el impacto del crecimiento de la empresa y la industria y la perpetuidad de los dividendos. Hay una fórmula que la vimos al inicio que dijimos que cuando teníamos en cuenta para sacar el costo del capital propio, partíamos de la fórmula de acciones ordinarias, que es el dividendo 1 o el dividendo proyectado, siempre se está hablando de dividendo unitario, ¿no? Sobre el precio menos los gastos de la emisión más G, ese cociente más G, que es el crecimiento. Esa es la fórmula base con la que vamos a trabajar. Si en este caso, esta empresa lo que me planteaba es que tenía un crecimiento en la industria, la empresa crecía por encima de la industria, entonces bueno, el crecimiento ya no era 6, sino que era 7,8, porque era 6 por ese 30% adicional que ya crecía, y a su vez que la empresa planteaba un dividendo, pero el dividendo, como había crecimiento en un determinado plazo y después se modificaba, todos los años yo tenía un dividendo diferente. Es decir, el primero tenía un dividendo, pero el otro crecía nuevamente, y después el año 4 se cortaba el crecimiento por encima de la industria y caía el crecimiento como una perpetuidad.
yo trabajaría con un solo dividendo. Es decir, me dice, bueno, la empresa genera dividendos o la distribuye tanto. Vamos a suponer 2,86. Tengo el precio, tengo G, y quiero saber CAE, porque acá lo que me estaba pidiendo era calcular el costo de capital propio, que es CAE. Yo hago dividendo sobre el precio más G, el precio me lo da, me decía cuántos emitía, cuánto obtenía de dinero, cuántas acciones emitía, lo divido, tengo el precio, G lo tengo y un solo dividendo, aplico esta fórmula base estática y saco CAE. Lo que pasa es que este ejercicio se complejiza porque como el dividendo cambia y me da un plazo de 3 años donde va cambiando el dividendo y después me da una perpetuidad, cuando yo ya tengo que sacar que acá, lo tengo que sacar por iteración, porque no lo puedo sacar con la fórmula simple de acciones ordinarias que le di hoy. Entonces, eso es lo que hace complejo al ejercicio, que es un ejercicio que es la fórmula estática, pero en este caso, como el dividendo va cambiando y me da un determinado plazo y una perpetuidad, yo necesito hacer por iteración ver cuál era mi valor de K. Trabajo el precio, tengo el precio, que son esos 28, que son mis 4 millones por dividido 1.400.000 acciones. No, 4 millones en el dividendo, dividido 1.400 acciones, 1.400.000 acciones, tengo 2,86 de dividendo. El precio es 28, que me lo da, cotiza 28 por acción. Y después, mi dividendo 1 es 2,86, pero ya mi dividendo 2 lo tengo que tener en cuenta que crece a 7,8%, me da 3,08, 3,32, y el último lo trabajo como una perpetuidad. Cuando yo trabajo algo con perpetuidad, hago dividendo sobre R menos G, que R menos G lo tengo, porque era bueno, R no lo tengo, que es K, menos G que sí, que era el 6%, y esa perpetua lo divido sobre 1 más I, que tampoco la conozco, a la 3, y lo traigo 3. Recuerden que cuando trabajamos perpetuidad trabajamos como que estuviéramos al límite del último año. Entonces, al primero tendría que traer a 1, que no lo conozco a la tasa, al segundo traigo a 2, al tercero traigo a 3, y a la perpetuidad la traigo también por 3. Entonces, por eso ustedes van a ver que yo lo divido sobre 1 más K a la 3, que es esa K que tengo que descubrir. Es un ejercicio bastante complejo en cálculo, está hecho en el Excel, pero quiero que entiendan a qué apunta. Es decir, si hubiese trabajado solo con los 12,86, quería averiguar K, y tenía el precio de 28, y tenía el valor de G, me daba 18% en forma simplificada. Me dio 16,51 porque está contemplando cómo va variando el dividendo, y la renta perpetua, este dividendo perpetuo que me genera del año 4 en adelante. Por eso se hace más complejo. Pero parte de la esencia de lo que les acabo de explicar inicialmente. El que lo abrió el ejercicio y lo trató de analizar o por qué era 3 o algo, debe haber entendido a qué cosas apuntaba, que son las que son de inquietud o dan duda en este ejercicio siempre que lo vemos. ¿Por qué era 3? ¿Por qué va cambiando? A mí lo que me genera duda es que hay que hacer la iteración para sacar K. Otra manera no tenemos. No. Pero lo importante es que veas que con los datos que tenías arriba, si te ibas directamente a la fórmula base, lo podías calcular en una sola línea. Lo que pasa es que justo acá te hacía que lo proyectes. Si quieren hagan la prueba sacando KE, dividiendo sobre el precio más G, y van a ver que les da el 18. Pero bueno, eso estamos haciendo como una fórmula simplificada y derivada, manteniendo que 2,86 es perpetuo. Cuando acá en realidad dice que el 1 al 3 cambia y que después perpetuo es 3,52. Pero bueno, como para que lo practiquen en forma más simple, como para que vean la comparación. ¿Estamos? Pasamos a los que vienen. Ahora la dejo a Aye porque... Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. En el A24 quise entrar a la comisión nuestra y no me deja ver, como que usted me tiene que
Con Policano, ¿cómo te dije ¿Matricular? que era para Policano? Policano nada más, tengo como que admitirte. ¿Y en qué opción? Porque yo no encontré para poner una contraseña y matricularme. ¿Alguno pudo hacerlo? Está creo Sí. en la columna de la derecha. La columna Sí. de la derecha, en un lugar Sí, al diferente. costado a la derecha. Pero no hay nada gracias. subido, me parece. No, subir. En realidad nosotros tenemos, digamos, la consigna es trabajar con toda la plataforma que el año pasado hablamos entre todos, y esa es la plataforma base con la que yo las guié cómo buscar la información. Después tenemos de complemento cada comisión, de complementar lo asincrónico con este encuentro sincrónico en nuestros horarios de clase para tratar de ir ir barriendo las dudas semana a semana por cronograma. Pero lo que sí es necesario es que antes del parcial todos puedan haberse enrolado, porque para poder rendir el parcial y que después me baje el listado con las preguntas y las respuestas, yo voy a necesitar que estén todos dentro de la comisión. Inténtalo, y no es por un tema de contenido, sino que yo necesito que estén antes del parcial por un tema de sistema. Gracias. Bueno. Ali, cambiame a la siguiente y déjamela ahí quietita porque es solo eso. Sí, no, hice lío, Ah, no sé. por eso, porque empecé a... Quise hacer a propósito mientras iba, pero yo voy para atrás y te dejo ahí. Sí. Bueno, el siguiente, ahora digamos el 5, 6, 7, bueno, y los que ve Ali, ya hablamos de casero o WACC, costo promedio ponderado de capital, que sería, ya hablamos de una estructura de financiamiento, donde tenemos parte del patrimonio neto financiado por patrimonio neto y parte financiado con distintos tipos de deuda, financiación de terceros. Entonces, el primero es introductorio, es más bien teórico. Lo que les da es una serie de proporción entre pasivo y patrimonio neto, les da el costo del patrimonio neto y el costo de la deuda. Lo que quiere mostrar acá es, primero, que el costo de la deuda siempre es menor que el costo del patrimonio neto, porque el costo del patrimonio, los accionistas son cobradores residuales, entonces tienen mayor riesgo que los terceros. Entonces, a mayor riesgo sabemos que vamos a pedir un mayor rendimiento, por lo cual siempre la deuda tiene un costo menor que el del patrimonio neto. Lo que vemos también acá es que gracias a que podemos deducir ganancias, el costo de la deuda es menor aún porque le aplicamos la rebaja del impuesto. Entonces, lo que hacemos, si ven el gráfico que les queda en la resultante, de hacer todos los puntos que les pide el ejercicio, vemos que si yo tengo 100% de patrimonio neto, yo tengo, un X costo. A medida que yo voy tomando deuda, como la deuda es menor que el patrimonio neto, a mí me va a empezar a bajar la curva, pero llega un momento que hay riesgo de bancarrota, que, digamos, al tener tanta deuda, el banco me empieza a subir un montón la tasa de interés, por lo cual esa curva empieza a ascender. Entonces, con esto queremos mostrar que, hay un costo óptimo de financiamiento, que no es una sola, sino es una proporción que va en un rango, donde hay que tratar de buscarlo para tener un costo menor, porque este costo menor genera, digamos, que yo pueda realizar mayores inversiones. Recuerdan que este costo de capital yo lo puedo usar cuando estoy evaluando una inversión, descuento esa tasa de costo de capital. Entonces, si yo tengo una tasa más baja, puedo realizar más proyectos. Después, esta tasa la tomo para un montón de indicadores financieros que utilicen la empresa. Entonces, siempre cuanto menor sea el costo, más rentabilidad mejor va a ser para la empresa. Por lo cual es el objetivo que se busca. Eso es sencillamente lo que se quiere mostrar en el gráfico. No sé si tienen alguna duda. Yo voy bastante más rápido que Ali, perdonen, discúlpenme. Así que cualquier cosa me dice. Con respecto al ejercicio 6, es una inversión que se va a financiar con de tres formas. Una parte con acciones, que forma parte del patrimonio neto, una parte con subsidios, que forma parte de deuda con terceros, y una parte con créditos, que también formaría parte de una deuda.
Entonces, cuando hablamos de créditos, disculpen. Eso, primero vamos a hablar de las tasas y después vamos a hablar de las proporciones. Entonces, el crédito nos dicen que hay un crédito bancario y nos dice que ya está la tasa a nivel anual, o sea que solo le tenemos que descontar el valor de la deuda. Siempre tengan en cuenta cuando hablemos de deuda, de crédito bancario y eso, después en el siguiente vamos a ahondar un poco más, pero que sea una tasa anual, digamos, que no sea ni tasa mensual y que si tiene algún gasto pagado por adelantado, la tasa de interés no va a ser la misma que el costo. Tenemos que buscar la tasa efectiva anual. Pero bueno, en este caso, en el ejercicio 6, ya nos da el dato, 14 y listo, no hay que hacer absolutamente nada, solo aplicarle el valor del impuesto. Con respecto al subsidio, nada, porque el subsidio es tasa cero, no sé que no habría que hacer nada. Y con respecto a las acciones que forman parte del patrimonio neto, fíjense que les dice que el valor nominal de las acciones es 1.000 y tiene una prima de emisión del 25%. Las primas de emisión son valor que se agrega al valor nominal de la acción cuando se quiere aumentar el capital para favorecer a los que ya están en la empresa. Entonces, lo que hace es incrementar más el valor nominal. Entonces, yo cuando hago el cálculo sobre los dividendos o sobre el precio, siempre le voy a aplicar a mi valor nominal ese plus, porque ese plus es el que voy a pagar yo si quiero comprar esa acción. Entonces, yo tendría que hacer, 1.000 por, ¿por cuánto? Por 1,25 y así obtengo, y por 13%, que es lo que me dice que distribuyen dividendos. Entonces, de esa forma yo ya tengo el dividendo que van a pagar. El precio sería 1.000 por la prima de emisión y los dos gastos de emisión son el 5%. Entonces, como dice la fórmula, yo los tengo que restar, es precio menos gastos de emisión. Le tengo que restar el 5% sobre, recuerden, no los 1.000, sino los 1.000 por 1,25 siempre. Entonces, bueno, ahí tenemos el valor y tiene un crecimiento de 4,5. O sea, más G, que es 4,5%. Este ejercicio no tiene mayor complejidad, salvo que recuerden que siempre no tomen solo el valor nominal, sino el valor nominal más la prima de emisión, porque es por lo cual se aplica todo. Y con respecto a las proporciones, siempre les va a dar una inversión total, y acá hay varias formas de calcularlo. Por ejemplo, en el subsidio ya les dicen 40%, o sea que hacen 19 millones sobre el 40% y tienen la proporción que tienen del subsidio. En cuanto a lo que es acciones, no lo tienen, pero él dice que tienen 5.000 acciones por un valor nominal, por un valor nominal de 1.500 pesos por acción, ¿se acuerdan? Más la prima. Entonces ahí ya tienen el monto que obtuvo la empresa, entonces ese monto sobre el total invertido también les da la proporción de acciones. Y por diferencia tienen el crédito bancario. Entonces, por un lado sacan el costo y por el otro lado sacan las proporciones. Después hacen el costo promedio ponderado de cuánto es el costo por la proporción que tienen de esa fuente de financiamiento, lo sumamos y nos da el costo promedio ponderado de capital. ¿Alguna duda? Ali, ¿querés acotar algo? Sí, quería acotar algo. Tengan en cuenta que siempre que hablamos de dividendo, vieron que dice dividendo sub 1, es el dividendo proyectado. Si a mí me están dando la utilidad o el dividendo de este año, yo le tengo que agregar el crecimiento arriba en el numerador de ese flujo que estoy considerando como dividendo. En este caso, el enunciado dice asimismo, el próximo dividendo a distribuir será equivalente al 13. Ahí ya me está hablando del dividendo 1. Por eso directamente le aplicamos el 13%, que era el porcentual que decía que de ese valor de mercado iba a ser el dividendo a distribuir. Se los aclaro porque a veces van a ver que la fórmula nosotros no solo a G lo sumamos siempre en el cociente dividendo 1 sobre precio más G, sino que a veces van a ver que al dividendo para calcular lo que sea 1 también consideramos G arriba. Pero es porque a veces está hablando del dividendo estático y después está hablando del dividendo proyectado.
Claro, eso es un detalle que parece tonto, pero es importante porque importante. la fórmula dice dividendo 1 y la palabrita próximo, si están apurados y no lo leen, les cambia todo. Entonces cotejen en los enunciados si está hablando del próximo dividendo, el dividendo proyectado, o me está hablando del dividendo de este año. Entonces, porque si no AG también lo que trae que contemplar el numerador para el cálculo del valor absoluto de ese dividendo unitario, o dividendo por acción. Sí. ¿Alguna otra consulta? ¿Seguimos con el otro? Bueno. Y las acciones preferidas que dice dividendo solo era porque no sufrían crecimiento, ¿no? Las preferidas se mantenían siempre al mismo valor. Sí, las preferidas en realidad son preferidas porque, digamos, cobran primero que las ordinarios. Entonces, por eso las acciones preferidas son un poco más caras que las ordinarias y no tienen crecimiento porque ya cuando las compras tenés como está establecido el precio, el dividendo que vas a distribuir. Claro, entonces, un dividendo preferente sería. Claro, entonces no es como las ordinarias que va en función, bueno, después vamos a ver política de dividendo, pero puede ir variando y primero tenés que dar un resultado positivo y después, si sobra algo, se distribuye dividendos. Por eso es que no tiene crecimiento. Perfecto, gracias. Bueno, con respecto al ejercicio 7, acá lo que vemos es cómo un mismo proyecto lo pueden financiar dos empresas distintas, en este caso es una empresa pública y una empresa privada, pero lo mismo podría suceder con dos empresas privadas, y como una misma inversión se puede financiar de dos formas distintas y entonces por lo cual obtener un costo promedio ponderado distinto. Entonces lo que nos dice es, uno plantea que el Ministerio de Economía va a realizar una inversión y lo va a financiar el 45% con deuda bancaria y un 55% con un bono un año. Entonces, denme un segundo el machete. Entonces, la deuda bancaria nos dice que es el 45%, pero lo que nos aclara que esto es importante es que se descuentan por adelantado 12.000 pesos en concepto de gasto administrativo. Cuando esto sucede, lo mismo cuando ustedes hagan un crédito y tienen gastos administrativos incorporados, ustedes lo que tienen que saber es cuál es la tasa efectiva que a mí me están cobrando. Porque en realidad, es decir, yo lo que voy a percibir va a ser menor a lo que pagué. Entonces, de una forma como para obtener cuál en realidad es ese costo, es hacer cuánto voy a pagar yo. En el caso de la deuda, yo voy a pagar los... Ahí se me fue el número. 45% es 111.000. Entonces, 111.000 más los intereses son 113.200. Sobre lo que yo recibo, que voy a recibir 99.000, porque son los 111.000 menos los 12.000, eso me da, menos 1, me da la tasa efectiva. Los 40, perdón, porque no tienen el número. El 45% de la inversión, que dice acá, y la inversión son 220.000, me dice que entonces que yo estoy sacando un préstamo de 111.000. Esos 111.000 yo voy a pagar, voy a recibir 99.000. Y si a los 111.000 le suban los intereses, voy a terminar pagando en su totalidad 113.220. Entonces, si yo pago 113.220 y recibo 99, me da que una tasa efectiva anual de 14,36. ¿Se entiende? Hago dos aclaraciones. Sí. Una, que siempre cuando vayamos al banco vamos a tratar, si yo necesito 99, voy a pedir los 99 más todo lo que me quieran sacar, porque si yo pido 99 y eso me sacan de los 99 los 12, no lo logro compensar, digamos. Entonces yo voy a pedir los 99 más los 12 y bueno, voy a terminar pagando eso más el interés. Y una fórmula fácil, una manera fácil de recordar cómo sacar la tasa efectiva es pagado sobre recibido, que creo que está dentro de lo que es el video y está marcado con un punteado, que dice cómo sacar los 14,36, pues como les explicó ayer. Pagado sobre recibido le da los 14,36. Menos 1. Menos 1. Bueno, y con respecto al bono, pasa más o menos lo mismo, porque es un bono que está bajo la par. Tenemos el bono que se obtienen 121.000 pesos y tenemos 200 bonos a 700. Entonces, bueno, está emitido bajo la par, por lo cual tenemos que saber cuánto
es la tasa efectiva del bono. Entonces, como no tienen, digamos, muchos plazos, digamos, denme un segundo, es un bono 1 año, es simple. Así que hacemos lo mismo, hacemos 140 dividido 121 y nos da 15,70. Es un bono muy fácil de sacar, no necesitamos todo el flujo porque es solamente 1 año. Después, ahí nosotros, bueno, tenemos ya la proporción, hacer 45% sobre 220 y 55% sobre 220, y sacamos el costo promedio ponderado. En este caso, no hay impuesto, pero porque es del Estado. Entonces, no está sujeto a impuesto a las ganancias. No es que nos olvidamos o pasa algo, sino porque justamente hablamos del Ministerio de Economía. Si estuviéramos hablando de una empresa privada, sería lo mismo, pero habría que aplicarle 1 menos T. Entonces, bueno, esta empresa, el Ministerio de Economía, si financia esta central eléctrica, tiene un costo promedio ponderado de 15%. La otra alternativa era que lo haga una empresa privada, y acá el mix es distinto. Tenemos un 30% de acciones ordinarias, después tenemos un 10% de acciones preferidas, un 30% de deuda comercial, un 15% con ON y un 15% con utilidades retenidas. Un combo terrible. Entonces, bueno, vamos por orden. Digamos, siempre para sacar las proporciones, acá fácil porque nos dice directamente el porcentaje, entonces hacemos el porcentaje sobre el total y ya las proporciones es un dato que tenemos fácil de obtener. En cuanto al costo, tenemos las acciones ordinarias, acá. Que bueno, en realidad acá nos dan todas las información porque tenemos el precio, tenemos el costo de emisión, tenemos el dividendo, el valor nominal y la tasa de crecimiento. O sea que no tenemos ningún dato extraño, solo aplicar la fórmula que dijimos que era dividendo del año 1 sobre precio menos gastos de comisión más G. O sea que eso sería nada más aplicar la fórmula y no hay ningún tipo de inconveniente. En cuanto a las acciones preferidas, como dijimos, no tienen crecimiento, por lo cual sería lo mismo. En este caso creo que tienen los mismos gastos de emisión. Así que habría que aplicar lo mismo. No tienen gastos de emisión. No tiene una aclaración, Aye, fíjate que tiene un dividendo propio, porque te da el dividendo total y vos sacas el dividendo, no toma como base el anterior. La acción preferida tiene un precio de 176 y genera dividendos totales por 4.500 y emite 125 acciones preferidas. Entonces 4.500 dividido 125 nos da los 36 de dividendos por acción preferida. Bien, eso sí se calcula, perdón, sí. 4.000, está bien. 4.500 acciones, dividendos total son 4.500, dividido 125, que es el número de acciones. Sí. Entonces, bueno, y no tiene costos de emisión, entonces yo saco el dividendo, que me da 36, y el precio es 176, que ya me lo da como dato. 176. Y con respecto después a las obligaciones, el ON, las ON, acá lo que me da es un costo mensual. Como saben, el costo promedio ponderado es un costo anual, por lo cual todas las tasas que estén en diferentes tiempos que no sea anual, hay que convertirlas a anual. Entonces, lo único que hace es una equivalencia de tasas simple y sin ningún tipo de problema. Y después están las utilidades retenidas. Las utilidades retenidas, como dijimos, tienen la misma fórmula que las acciones ordinarias, porque es cuánto me rinde la plata que quedó en la empresa, pero como no se emiten, no tienen gastos de emisión. Por lo cual serían los datos que ya utilizamos tomamos los datos de las acciones ordinarias, en ese caso, y sin tener en cuenta los gastos de la emisión. Por eso acá van a ver que no hay ningún tipo de datos, porque se tienen que referenciar al primer dato que tienen de las acciones ordinarias, que sería un dividendo de 35, un precio de 150 y un G de 3%. Entonces de ahí ya tienen todos los datos. Es decir, y después tienen
acciones ordinarias, acciones preferidas y utilidades retenidas forman parte del patrimonio neto y no están sujetas, por lo tanto, al impuesto de las ganancias, y el bono y la deuda corresponde a deuda, por lo cual se le aplica el beneficio fiscal y le tienen que sacar uno menos el 35%, que es el impuesto de las ganancias que figura en el enunciado. Ahí hacen la proporción y obtienen el resultado. No sé si tienen algún comentario, alguna traba que hayan tenido a lo largo de este ejercicio. Yo vi que en la resolución está calculado para el Ministerio de Economía la tasa fiscal, que eso no va, ¿o no? No. Ah, bueno. Y después tengo otra duda, que en la tasa, cuando hace la equivalencia entre tasa efectiva mensual y tasa efectiva anual, Sí. está elevado tendría que ser elevado a la 12, ¿no? Para que sea la conversión. Sí. Y está elevado a la 12,1666 y... Porque debe ser 365 sobre 30, seguramente. Entonces te queda, no te queda exactamente el valor. Claro, está bien. Está bien. Hablaba, pero estabas muteada. Acá esos decimales no los vamos a tener en cuenta. Vos trabajá tranquila, lo importante es que los lleves a Nova. Es porque, digamos, hace 365 sobre 30, que es, digamos, más específico, va a ser sobre 12, pero bueno, nada. ¿Y lo del impuesto que referiste, lo viste en el video o estaba en el Excel? No, está en el Excel, ahora lo estoy viendo y por eso tenía esa duda, porque En como el es video el estado... yo lo tengo, porque el video se lo armé yo el año pasado, pero es raro porque en general no lo tenemos en cuenta, pero bueno, porque te pregunto para rechequearlo. No, está en la resolución del práctico, digamos, en el Excel. En el Excel, pero no el video, el PPT del video no. No, el video no. Tiene en general esa explicación, tiene como una lógica, ¿no? Por cuál lo hacemos. Y ahí ya terminaría perdón, pasás vos, Ali, con los siguientes. Hasta ahí estamos, entonces. Bueno. Acá les digo como consejo para el parcial y todo. A veces es mucha la información que se tiene y a veces en el último renglón te dicen lo del crecimiento, entonces léanlo hasta el final antes de realizar el ejercicio, fíjense toda la información que tienen y cuál tienen que usar y después empiezan a hacer el ejercicio. Eso es recomendación práctica, no es... Traten de trabajar al margen de que uno trabaja en la compu y puede tener el Excel abierto, al margen de que tenga... Yo recién estaba con la calculadora sacando unas cuentas a la antigua, que todavía me sigue gustando sacar a la par. Traten de tener hojas y hacerse... El ejercicio no va más allá del resultado, el tema es poder plantearlo. ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué datos me piden? ¿Me está dando dividendo 1? ¿No me está dando dividendo 1? ¿Qué crecimiento tiene? ¿Es el de la industria? ¿Es el mío? Es decir, ustedes bosquejen el ejercicio en una hoja y después váyanse a con qué herramienta lo hacen, si con la calculadora, con el Excel o como quieran. Porque la clave del ejercicio es armarlo. Después, después hacer las cuentas, una vez que lo tenemos bien armado, es lo de menos. Ese es el consejo que ayer les estaba planteando. ¿El parcial es uno solo con teoría y práctica, las dos cosas? Sí. Son preguntas teóricas y prácticas, sí. Pondría la práctica por sobre la teoría, pero sí. Y los ejercicios de práctica van a ser así, de este estilo. Claro, de este estilo para que vos lo armes, saques un número y te voy a decir, bueno, la tira era del 9, del 10 o del 12. Bueno, uno va a coincidir. Bien, gracias. Así fue, por lo menos, te cuento con la experiencia el año pasado de cómo tomamos, porque el año pasado fue la primera experiencia, porque en general eran ejercicios a desarrollo. Nosotros siempre corregimos ejercicios de desarrollo. Bueno, el desarrollo la queda en vos, en tu escritorio, y vos vas con el desarrollo a ver cuál es la pregunta que elegís responder. Ahora vamos directamente al resultado, diríamos, lo que se ve. Por eso les decía que es clave el desarrollo. Claro, está bien. Bueno, les comento el 8 y el 9 como para terminar el práctico. El ejercicio 8 plantea, también es un combinado de una empresa que se llama La Cañaza
Y en este caso la empresa ya tiene una forma de financiarse actual que es una obligación negociable que tiene 1 millón de pesos en la misma y tiene un costo antes de impuestos del 18. Entonces lo que plantea el ejercicio es que le proponen cambiar ese ON por acciones comunes y un descuento de cheque, o si no, cambiar ese ON por acciones preferidas y pagares bursátiles. Lo que están buscando es costos, es decir, cómo podemos minimizar el costo. Yo tengo esta financiación del ON y me dan 2 opciones nuevas. Entonces yo lo que voy a hacer es procesar todos esos datos para decir, ¿me sigo sosteniendo el ON que tengo o no? Reemplazo el ON por alguna de estas 2 fuentes de financiación, la 1 o la 2 que me plantea el ejercicio. Como en los últimos ejercicios que vieron con Aye, nosotros lo que vamos a hacer es buscar proporciones, cuánto de acciones común y cuánto de descuento, o cuánto de acciones preferentes y cuánto de pagarés, sacar el costo promedio ponderado de la opción 1 y la opción 2 y compararlo con lo vigente. En este caso, acá está la aclaración que les hice hoy, que las acciones comunes, el enunciado me plantea cuál es, distribuyó el pasado año un dividendo de 1 peso por acción, ese es el dividendo sub cero, y proyecta un crecimiento sostenido del 5 para los mismos, quiere decir que mi dividendo 1 es 1,05. Aparte tenemos que el precio es 10, los gastos de emisión son 0,10, que ese es mi denominador, y que todo el dividendo sobre el precio menos los gastos más G es 0,05. Ahí ven a G en 2 momentos, tanto en la fórmula madre que les di de acciones ordinarias, como en el dividendo 1 contemplándola. Por eso el dividendo 1 es 1,05. Eso se los remarco porque es muy importante y siempre hay confusión con dónde poner G. Y está todo dado porque me decía que el dividendo del año pasado era 1 peso, entonces yo no puedo hacer mi dividendo 1, no es 1, sino que es 1 más G. Yo tenía una Después, duda en ese tema. ¿No se toma el valor de mercado del dividendo y después se proyecta? El valor de mercado del dividendo. El valor de mercado es de las acciones. Eso es lo que tiene valor de mercado. El precio de mercado es las acciones. ¿Qué pasa? Te puede decir que calcules el dividendo, que es un porcentaje del valor de mercado, como una referencia. No es que siempre es así. En general, el dividendo se saca de las utilidades netas por la política de distribución de la empresa. El ejercicio anterior, como no te daba el número, te hacía una referencia, era un comentario, para que vos sepas cómo calcularlo, pero no es necesariamente que siempre va a ser así. En general, lo que te tiene que decir es cuánto va a distribuir. En otro ejercicio no te lo decía, te hace una referencia. Este te dice, se distribuyó el pasado año un dividendo de 1 peso por acción. Ese significa que es dividendo sub cero. Y proyecta un crecimiento sostenido del 5 para los mismos. Si tu dividendo 1 es 1 por 1 más 0,5. Entonces es igual dividendo 1, 1,05 pesos. El precio neto es 9,90, que es tu denominador, y más G 0,05, y eso te da 15,61%, que es tu K de acciones ordinarias. Sí, está Después, bien. Acciones preferentes, dice que cotizan 15, le prometieron la titular una renta del 12 anual, y según las estimaciones, el mercado estaría dispuesto a adquirir 60.000 acciones comunes y 40.000 preferentes, y los gastos para cada una son de 0,10 por acción. Entonces, vos la cotización, en este caso, acá es al revés, ¿ves? Las acciones preferentes cotizan a 15. Lo que le prometen es un 12%, entonces 15 por el 12 me da un dividendo en pesos de 1,80. Acá sí lo sacas por relación, no porque el enunciado me lo dice porque no me lo quiere dar directamente. Me promete un dividendo preferencial de 1,80 pesos. Y acá hago lo mismo, dividendo 1, o dividendo preferente, mejor dicho, sobre precio menos gastos de emisión, acá G no se considera para nada, me da un K del 12,08%. Después, para el pasivo, hace el descuento de cheques, que en este caso tomamos como una referencia, como si el cheque tuviera un valor nominal de 100, recibe el 95%, y el descuento es a 180 días. Entonces hago como una relación. Yo sé que en el momento 0 me dan 95, pero en los 180 días me dan 100. Y eso me da una TIR de 5,3% a los 180 días. Bueno, yo lo tengo que llevar a un año. Por eso mi K es 10,96 anualizada. Y bueno, después le hago por 1 menos T. Siempre KI es I por 1 menos T. Ahí tengo I. Y KI es 7,12. Obligaciones negociables, tengo el valor nominal 100, están colocadas bajo la par, quiere decir que le dan 98 en el momento 0, la tasa cupón del 13, siempre la tasa cupón
el flujo que genera una obligación negociable, un bono, la tasa cupón, que es ese 13%, siempre se multiplica por el valor nominal, siempre. Entonces el flujo son 13 pesos, 13 pesos, 13 pesos por 3 años. Se recupera el valor nominal, en este caso debe amortizar al cierre, entonces tengo el año 3 tengo 113, lo armo igual que el ejercicio del bono. Entonces tengo menos 98, 13, 13, 113, y me fijo cuánto me da la TIR. Acá también los signos están revertidos, pero no es indistinto. La TIR me da 13,86 y KI, que es I por números T, me da 9,01. Tengo los costos de los 4, combino acción común y descuentos. Una cosa importante es ver las proporciones. Yo sé que tengo que, es decir, yo tengo una ON de 1 millón y la voy a reemplazar por esta combinación. Entonces, mi torta a reemplazar, mi cantidad de dinero que tengo que reemplazar a financiar es 1 millón. ¿Y cuánto de acciones comunes y cuánto de descuento de cheque? Decía acá el enunciado que estaría dispuesto a adquirir 60.000 acciones comunes o 40.000 acciones preferentes. Entonces, 60.000 acciones comunes por 10 pesos, que era la cotización, me da 600.000. Entonces, el 60% lo voy a financiar con acciones comunes y por diferencia saco cuánto financio con cheque, con el descuento. Porque yo tengo que cubrir 1 millón. Si 600.000 con acciones, el descuento son la diferencia, 400.000. Ahí tengo 60-40. Y en el caso siguiente, que es la alternativa 2, también yo voy a reemplazar ese millón, pero las acciones preferentes son 40.000 por 15 pesos que vale cada una, si yo las coloco en el mercado. Entonces ahí voy a obtener 600.000 pesos. La diferencia lo cubriría con una ON nueva, que es esta que dijimos recién. Son 400.000 pesos. Y tengo 60-40. Entonces tengo 60-40 por cada costo. Entonces la primera alternativa me da 12,21. La segunda alternativa me da 10,85. Y mi ON era 18 sin descontar. Si yo la descuento me da 11,70. Quiere decir que la alternativa 2, que es la combinación de acciones preferidas y colocación de esta nueva ON, es menor al costo que yo tengo después de impuestos de 11,70 con la ON inicial que tenía la empresa. Entonces ahí le podemos decir que le convendría cambiarla por esa combinación. Es lo que al inicio nos planteamos de qué es lo que tendríamos que hacer. Es un ejercicio que combina sacar costos y proporciones, muchas hay cosas de deducción, pero a su vez lo que apunta es mostrarnos que se puede minimizar el costo de financiación contemplando otras alternativas de las que tenemos actualmente. Es un poco lo que apunta digamos, cuando estamos tomando decisiones de financiamiento. ¿Hay alguna duda de este? ¿Lo llegaron a ver? Digamos, ¿todos lograron llegar a ver todos los ejercicios de financiamiento o algunos todavía no? No, yo no lo pude terminar. No lo había hecho. Así que cuando lo haga... Bueno, toma, digamos, al margen que yo me doy cuenta a veces por las consultas, aunque al margen no lleguen a ver, cuando uno los está comentando, hagan las consideraciones, véanlo, y si surge alguna duda antes de arrancar palanca el miércoles que viene, nos mandan un mail de algo puntual que no les termina de cerrar, o que les quedó, digamos, en el aire, por un tema de tiempo. La idea sería tratar de semana a semana avanzar con el tema, cosa que lleguemos previo al parcial a poder ver un resumen y decir, bueno, esto son las cosas que vamos a tener en cuenta de cada tema. O ya enfatizar, pues ya vamos a estar todos en conocimiento de cada tema, que es lo que trata. Bueno, y les comento el 9. El 9 es un tema de evaluar diferentes costos promedios ponderados de capital, donde los costos van a ver que son muy simples, sacan un costo con dividendos, hay en realidad 2 tipos de deuda y capital propio, o el capital propio con el dividendo, y en el costo de deuda a corto y largo plazo es un tema de intereses y ver una relación cuál es el costo. Eso no es lo complejo del ejercicio o a lo que apunta el ejercicio. El ejercicio apunta a que uno saque costo promedio ponderado, ponderándolo de diferentes formas. Una es contemplando cuánto representa la deuda a corto, la deuda a largo y el capital propio a valores de libro. Es decir, 22.000 pesos es mi total de financiamiento de mi pasivo patrimonio neto, y qué proporción representa esto en valores de libros. Otra es que representa en valores de mercado, porque ¿qué pasa? Mi deuda es la misma, pero mi deuda a corto plazo
es la misma. Mi deuda a largo plazo es diferente y mi capital propio varía en su valor. Entonces es como, y yo tengo a valores de mercado, ¿cuál sería el valor que tiene en las proporciones? Me van a modificar las proporciones. Y otro es trabajar con valor meta o valor objetivo. Que en el enunciado lo que me planteé es particionar, que todas las fuentes tengan la misma participación, 50 y 50, pasivo y patrimonio neto, y el pasivo, como tenemos corto y largo, 25-25. Bueno, uno me da 9,56, el otro me da 11,31 y este último da 9,93. Me da distinto porque proporciono y pondero diferente las fuentes, porque me baso en diferentes valores. Lo que se aconseja siempre es trabajar con valores de mercado en cuanto a las proporciones para financiarlos, porque en cierta forma, si nosotros tendríamos que salir a liquidarlo, es el valor que me van a considerar en el momento de liquidación. Entonces, siempre la proporción conviene de mercado, y a su vez, cuando estamos mirando el tema de costos, que les dije que es la relación de, bueno, cuánto de interés de corto, cuánto de largo, y cuánto eran los dividendos, bueno, ahí estamos trabajando siempre con valores de mercado. Entonces, bueno, ahí estamos combinando valores, proporciones y costos, todo mercado. Eso sería lo ideal. Eso es a lo que apunta este ejercicio, más allá de bueno, hay que sacar costos y todo para poder sacar los costos promedio ponderados, si no, no los tendríamos. Y bueno, y ahí ya daríamos por cerrado el TP de financiamiento. Ahí preguntaban hasta qué trabajo práctico entraba, que bueno, queda uno solo más. Esta palanca. Claro. Nosotros tenemos la clase que viene, que es 7/4, que vamos a ver palanca. El otro miércoles, 14/4, podemos hacer un repaso. Y el lunes 19/4, a las 7 de la tarde, todas las comisiones juntas tienen el parcial. Así sería el programa. Les dije que dentro de cursada virtual, en nuestra comisión está colgado el cronograma para ir siguiendo cómo vamos mirando las clases. Hasta acá estaríamos con financiamiento. Si tienen alguna duda me consultan ahora. Si surge alguna duda de acá el miércoles que viene, nos pueden mandar un mail y nos preguntan. Los que les pido cuando manden el mail identifiquen el ejercicio de qué práctico, de qué materia, para poder enfocar a cuál es el ejercicio que están apuntando. Y si no, ya bueno, también la idea es que ustedes puedan empezar a ver ya leverage para poder la clase que viene hacer como un repaso. El tema un poco, la inducción del práctico que viene es palanca, y van a ver que las palancas, no sé por teoría por dónde van viendo. ¿Ya pudieron ver todo el tema de financiamiento o esta semana que toca? ¿Me podrás decir alguno que asiste a teoría o va? Sí, que toca hoy No, a las 7. esta semana tocaría. Algunos Bueno, con Quiroga hoy y los otros con mañana con el otro profesor. Igual ahí ustedes tienen lo asincrónico y hoy tienen diríamos también como un resumen, o directamente en la cursada están van viendo clase a clase cómo avanzan los temas, cómo es un poco la modalidad con lo que van viendo. En general es consulta. Vos preguntás los conceptos o detalles que no Quiere entiendes. decir que ustedes, digamos, si logran optimizar los tiempos y le dan los tiempos, ustedes pueden llegar a hoy con, habiendo escuchado los asincrónicos en teoría, lo asincrónico de práctica, y hoy, entre hoy y mañana, sacarse las dudas que tengan de financiamiento en práctica y teoría. Eso sería lo ideal, que vayan como en forma conjunta. Bueno, la clase de universidad es palanca, van a ver que palanca es el uso intensivo de un costo fijo, van a ver que hay palancas de operación y financieras, una tiene que ver con tratar de optimizar la capacidad instalada de la empresa y otra tiene que ver con hacer uso intensivo de la fuente de financiación a través de los intereses. La clase que viene nos vamos a dedicar un rato a explicar a qué apunta eso, y bueno, y vamos a hacer también un recorrido por los ejercicios. Los ejercicios de palanca son ejercicios en general largos, tienen mucho dato. Estos son ejercicios, si ustedes lo sacan del contexto, son ejercicios mucho más cortos los que vimos hoy. Está bien, hay que hacer un par de cuentas para llegar a hacer el CCP, el costo promedio ponderado, pero en realidad no son ejercicios complejos, ¿no? Si los desfragmentamos por ítem, no, son cortos. Bueno, palanca tiene mucho más datos, se trabaja como con nuestro resultado y se trabaja con mucho más datos, pero bueno, el tema no es complejo, pero sí es importante que ustedes vayan barriendo tema a tema para cuando se encuentran con el tema nuevo, tener sólido el tema que ya pasó. Eso sí lo aconsejamos. Por un tema de querer después, a último momento, agarrar todos los ejercicios juntos, lleva tiempo
de escucharlo y también intentarlo hacer y ver con qué dudas cada uno se encuentra, o cuáles son las dificultades, o cuáles son las consultas y las inquietudes que surgen. Acá preguntan sobre el tiempo del parcial, pero bueno, el parcial todavía no se pensó, está cerrado. El parcial todavía no se sabe nada. No podemos decirle. Sí, más o menos la modalidad por lo que es la experiencia del año pasado, pero mucho más que eso no les podemos decir, porque no lo sabemos. Profe, ¿podría repetirnos su mail? Porque la verdad es que no sé dónde lo anoté. No encuentro dónde lo anoté y por Teníamos, a ver, los correos. En realidad es nuestro nombre y apellido. El mío es alicia.policano@econo.unlp.edu.ar. Y el tuyo también, ¿no? ayelen.badie@econo.unlp.edu.ar. Lo habíamos puesto en el slide de la presentación. En el aula virtual están los contactos del cuerpo docente. El de Aye es ayebadie@yahoo.com.ar. Bueno. Aye, estás muteada, no se te escucha lo que decís. Perdón. ¿Ese es mi mail? No, perdonen, porque ese se me puede... El año pasado tenía el de la extensión. Sería ideal que nos escriban en la extensión de la universidad, que es el que centralizamos con todo lo que son las inquietudes. Sí, el que se queda constantemente. El otro puede ser que se me pase. El trabajo lo tengo... Ayer no tenés como para compartir el... El último, anda la última hoja de esto, del que estás mostrando. ¿De este mismo? Sí. Pero no sé si no está el viejo. ¿Vos lo corregiste? A ver, ya te digo. Ese es el tema. Yo para ponerlo de fondo no hay problema. Dame un segundo que busco. Acá está, te comparto yo. Y acá lo encontré, pero hasta que lo encontré... Ahí estaría. Es el nombre y el apellido @econo.nlp.edu.ar o ayelenbadie@econo.edu. Cualquier cosa nos van escribiendo y bueno, los convocamos que traten de ir siguiéndolo y que, bueno, que al margen, yo creo, digamos, a ver, díganme si no estoy errada. Yo creo que a medida que uno arranca este encuentro, barre algunos temas de inicio y a su vez va haciendo comentarios de los ejercicios, muchas cosas antes que me hagan la consulta dentro del comentario inicial que les hice se van barriendo. Es decir, aclaraciones que voy haciendo van sacando dudas que capaz me iban a preguntar. Alguna que otra preguntan, pero bueno, también el silencio a mí me hace dudar si es que o lo van siguiendo o no. Entonces, bueno, el que lo puede ir siguiendo, lo va barriendo cuando lo vamos aclarando, surgen menos dudas por ese tema, genial. Y el que no los convocamos a que traten de llevarlo día a día, porque es muy difícil en la última semana querer mirar todos los prácticos. Claramente siempre el tema de estar más cerca de la fecha hace que uno tenga un conocimiento integral mucho más grande y eso es lógico. Pero traten de ir aprovechando estas clases para hacer justo lo que vamos a hacer la clase que viene, que es un apalancamiento, es decir, pudiendo saltar de un tema a otro y tener inercia y eficiencia de clase a clase con los temas que vamos viendo. Si pueden, antes digamos, por finalizar la reunión, dentro del chat pongan su nombre, o pongan, creo que queda registrado quién habló, pongan un ok o un dedo, que vamos a tener una idea, por lo menos quienes estuvieron presentes en la charla de hoy, como para ir llevando una idea de cuánta gente activa tenemos en la cruzada. Y si no hay ninguna más duda, damos por cerrada la clase de hoy y bueno, quedamos expectantes de cualquier duda que surja y bueno, los convocamos a que se pongan a verlos. O el próximo tema o terminen de cerrar con teoría y práctica, financiamiento y ya pasamos a cerrar el otro evento. Gracias, profe. Perfecto, Bueno, profe. Perfecto, profe. Muchas gracias, profe. Gracias a ambas. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes.